¿Cómo le va? Son las 6 de la tarde y acá estamos, es una manera de decir, estamos el operador que yo creo que vive ahí, no le quiero decir nada, pero me parece que vive ahí detrás frente a su consola. Y yo, que soy María Saldívar, los saludo a todos, pero quédense tranquilos, lo vamos a tener a Javier. Hoy pensábamos, organizando un poco la letra del programa, que ustedes saben que hay veda. La veda, ¿qué significa? Después podemos hacer un párrafo sobre la veda electoral, que es que no podemos hablar en voz alta de lo que queremos. Es un cercenamiento más de nuestras libertades, a las que uno ya se va acostumbrando, pero que hay que recordar otra cosa más que no podemos. Entonces, le decía a Javier, mira, te propongo que, porque Javier va a los programas y generalmente tiene poco tiempo, él hace un diagnóstico y tiene poco tiempo para explicar qué habría que hacer para salir de esta crisis, de este estancamiento. Entonces sería muy bueno poder desarrollar cómo se saldría de la crisis argentina. Bueno, esa fue la propuesta. Milei dijo, me parece buena idea, y por eso lo tenemos del otro lado esperando a contarles de qué se trata. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hallazgo formidable. Qué aparato, dele, Javier. Bueno, acá le contaba a tus oyentes que podríamos hablar, tener el tiempo, como uno no tiene habitualmente, de explicar no tanto la coyuntura, sino ¿qué se podría hacer? ¿Cómo salimos de esto? Porque pasan los gobiernos, pasan los equipos, los mejores de los últimos 50 años, los peores de los últimos 50 años, y siempre estamos, somos el peor de la clase en general. Entonces, a mí hay dos temas que me interesaba hablar con vos. Uno ese y el otro que tiene que ver con la nota que te publica hoy el diario El Cronista sobre que empezás hablando del tema Chile. Si querés, empezamos por ahí. ¿Qué opinás? Empiezo por donde vos digas. Me parece, ¿no? O sea, a ver, esto que están instalando los medios, mitad por ignorancia, mitad porque son zurditos, que el tema de Chile es la redistribución, es la diferencia entre pobres y ricos, y ha venido a explotar de esta manera. ¿Qué tenés para decirle al público respecto de eso? En primer lugar, al margen de toda la discusión que uno pueda tener sobre el tema de desigualdad o no, lo primero es que debería llamar poderosamente la atención que en simultáneo tenés un problema en Chile, en Perú, en Ecuador, ¿sí? Que, por ejemplo, en lugares donde gobierna la izquierda, aumentos mucho más grandes que el 4% generan cero problemas. Digo, son cosas que al menos uno, debería evaluar. La cantidad de cubanos y venezolanos encontrados entre los que están presos, ¿no? Digo, y además la declaración de la OEA, ¿no? Exacto. Más claro imposible. Entonces, bueno, ¿y qué responde a todo esto el zurdaje? Como siempre, descalifica la fuente. Claro. ¿No? O sea, siempre, la respuesta, pero es de manual. Es decir, si vos le citas un indicador, te cuestiona la fuente. O sea, siempre, ese... No, que además, en el caso que vos decís, estamos referenciando a la OEA, que nosotros hemos criticado ásperamente. Claro. Por eso. Entonces, me parece que hay una cuestión de índole política, primero. Me parece, esta es la sensación que tengo. O sea, a mí, por ejemplo, me llama sumamente la atención que días previos a que estallara todo esto, Nicolás Maduro manda un tuit haciendo una defensa de Salvador Allende. Y eso también me parece raro. Sí, ¿no? Es decir, el que lo quiere ver lo ve, el que no lo quiere ver no lo ve. Al margen de las explícitas declaraciones de Maduro al respecto. Sí, de la brisa que viene para todo el continente. Muy bien. Habida cuenta de esta explicación política que uno no puede soslayar, ¿no? Y los medios, yo estaba indignada ayer, el Canal América estaba, en el piso estaba Patricio Contreras, un comunista confeso, en el piso. Y desde Santiago de Chile estaba Rolando Graña,
un zurdo, confeso también. Y entonces decía, qué manera de desinformar a la gente, ¿no? O sea, esto es así, el tema político. Pero vamos al tema económico, sobre este argumento que esgrimen todos de las desigualdades en Chile. ¿Qué tenés para comentarnos? Bueno, el primer punto es, a mí me gustaría saber que si estas personas que hablan de desigualdad, en primer lugar, saben medir el problema. Es decir, yo, por ejemplo, tuve la dicha, la fortuna de, por ejemplo, en una de mis maestrías, cursar con Leonardo Gasparini, una maestría que se llama Distribución del Ingreso. Uh-huh. La bibliografía era 1,5 metros, literalmente, y probablemente Gasparini es de las personas que más sabe del planeta sobre el tema. No digo, no es un hecho que se restringe a la Argentina. Uh-huh. Pero al margen de eso, entonces lo primero es que, a ver, digamos, cómo miden, de qué manera miden, porque, por ejemplo, el chanta de Piketty, cuando hace todo el argumento en su nefasto libro El Capital del siglo XXI, utiliza un indicador absolutamente rengo, sí, que es cuánto gana el 1% más rico de la población. O sea, cuando en realidad, digo, lo primero que tendrías que hacer es, no sé, por lo menos empezar a pensar en un relativo. El relativo más berreta se llama indicador raulsiano, que dice que el bienestar es el del que peor está, ¿no? Entonces, en ese concepto se compara el que está mejor en la distribución respecto al que está peor. Y se hacen reflexiones sobre eso. Y eso, entonces, digo, eso, por ejemplo, es una de las formas de medir. El indicador tiene muchos problemas, pero es uno de los más usados. Uh-huh. Porque si vos le quitaras al decil 9 para darle al 8, para darle al 2 o al 3, vos tendrías una redistribución igualadora, por decirlo de alguna manera. Yo igual estoy usando la terminología, no quiere decir que yo crea en estas cosas, ¿eh? Está claro. Entonces, digo, y el indicador no te lo mide. Pero yo voy a hacer un ejemplo más grotesco y es sobre el mismo indicador. Suponete que vos tenés en el decil más alto alguien que gana 100. Uh-huh. Y en el decil más bajo alguien que gana 1. Entonces, digamos, va a venir el típico zurdo ignorante a decir, mirá la desigualdad que hay, es 100-1, ¿no? Uh-huh. Pero eso en realidad está describiendo una foto, pero no dice nada del proceso dinámico subyacente. Uh-huh. ¿Qué es lo que quiero decir? Ahora yo, digamos, te voy a aportar más información. Sucede que el que gana 100 se rompe el lomo laburando 14 horas por día. Mientras que el que gana 1, en rigor, consigue ese 1 en base a vender sangre acumulada en sus uñas de tanto rascarse las bolas. Entonces la pregunta es, ahora, ¿vos me podés decir que esa relación 100-1 es injusta? Uh-huh. Es decir, estas medidas acerca de la distribución del ingreso, nada dice sobre el proceso que se genera el ingreso. Uh-huh. Y esa me parece que es la parte más interesante, porque obviamente, si yo, digamos, ahora voy a proponer sacarle la mitad al que tiene 100 para dárselo al que tiene 1, y la situación me parece absolutamente injusta. Primero, porque los estás tratando desigualmente frente a la ley. Segundo, porque estás robando a una persona para dárselo a otro, ¿sí? Y además... Bueno, y el incentivo también, ¿no? Porque justamente iba a ir al punto de los incentivos, porque ¿qué sentido entonces tiene romperse el lomo laburando si cuando vos consigas un resultado se lo van a dar a otro? Uh-huh. Ese es el primer punto. El otro punto que a mí me parece interesante es entender la lógica de la distribución. La distribución de un factor viene dada por el valor del producto marginal de ese factor, supongamos el trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces el salario va a venir dado por el valor del producto marginal del trabajo. Y eso tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión precio multiplicado por la productividad marginal del trabajo para determinar el salario. En el precio entra a jugar lo que sucede en el mercado del bien que vos producís. Correcto. Es decir, que juegan entonces las preferencias y la escasez, donde de esa combinación surge el precio. Uh-huh. Y por otro lado, la productividad. Es decir, que si vos lográs generar un producto que es apetecible, que
que a la luz de la demanda resulta escaso y además tenés una productividad enorme, te llenás de plata. Pero te llenás de plata porque sos productivo, o sea, no porque te rascás. Eso habría que explicarle a la izquierda, digamos, si no trabajan, la productividad es cero, ¿sí? O sea, no pueden pretender ganar plata sin trabajar, salvo que roben. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, digamos, o sea, vos solamente vas a ser exitoso sirviendo al prójimo, vendiendo que viene de mejor calidad y mejor precio. Por eso, digamos, o sea, vos recibís el favor del mercado, porque vos podés ser muy productivo, pero si el bien que vos producís es una porquería, vas a la quiebra. Exacto. Por lo tanto, esa combinación muestra que no solo que aquel que gana mucho es fruto de haber sido un benefactor social, sino que tiene que también ver con su productividad, y que el fenómeno de la distribución del ingreso, ¿sí?, es un fenómeno asociado enteramente a la producción. Es decir, vos no podés separar el proceso productivo del proceso de distribución, porque en realidad es el mismo proceso. Y cuando vos, volviendo al excelente punto que vos marcás, si te vas a meter en la distribución, inexorablemente vas a castigar la producción, o sea, vas a tener menos. Además, en términos dinámicos, la torta se achica. Además, no sé si vos recordás, si los oyentes escuchan y si a alguno le interesa, después por el Twitter de Demoliendo Mitos se lo podemos enviar. Hay un video que ha recorrido mucho las redes de un comentario de uno que llega con un auto de alta gama y dice, ay, si usted lo vendiera, acá llega el gran Lacha, si usted lo vendiera, ¿cuánta gente podría, qué sé yo, comer con esto o tener, ¿no?, un poquito de calidad de vida? Y el comentario son como 2 o 3 minutos diciendo, mirá, yo compré este auto, X cantidad de gente trabajó en armar los asientos, los otros, la gente que trabajaba en el cuero, que se ocupó de... Sí, es como una versión moderna de el artículo de Reed que se llama Yo el lápiz. Claro, exactamente. Entonces, ¿cuánta gente se benefició porque tuvo trabajo, digamos, ¿no? Alrededor de ese auto? Se multiplicó en realidad, ¿no? Entonces es realmente interesante. Pero ¿por qué no llega esta versión del capitalismo y llega tan bien la otra, ¿no? Porque no se entiende la naturaleza del capitalismo. Perdón. O sea, vos fíjate que lo que acabo yo de describir demuestra que el sistema es justo. Claro. Que además vos entendés al mercado como un proceso de descubrimiento. Nunca hay una torta dada, que es lo que creen estos tipos, que la torta está dada y que hay que repartirla. En realidad, la torta es un proceso de descubrimiento, hay que crearla. Y en ese mismo proceso de descubrimiento se generan los ingresos que a la postre, tomados en una foto, obviamente que en términos agregados da igual que la torta. Pero ahí ese está. Proceso... Me parece que ahí está la clave, lo que vos decís. El zurdo cree que la riqueza está ahí, hay que echar mano y repartirla. Me parece que ahí hay una clave. Claro, lo que no comprenden es que el mercado es un proceso de descubrimiento. Entonces, bajo esa lógica, si vos le vas a sacar los ingresos, no solo que vas a afectar al nivel de productividad porque vas a producir menos, pero además perdés el incentivo de intentar descubrir algo. Correcto. Javo, con lo cual, en términos dinámicos, cada vez estás peor. Javier, vos estás dando la clave. Lacha te saluda. Sí, Gustavo, querido. Javi, estás dando la clave que por ser proceso, necesariamente está en movimiento. Es como sacar una foto de un tipo corriendo, siempre va a salir mal. ¿Me explico? Sí, entonces, bueno, digo, o sea, yo no sé, digamos, o sea, para mí, digo, la foto no tiene ningún problema, por decirlo de alguna manera. Claro, porque es irrelevante. No tiene sentido tomar la foto, es irrelevante, o sea, la foto no es la carrera. Es como decir, bueno, entonces tomo la largada, sacaste 3 pasos, ganaste la carrera. No, mirá que eran 42 kilómetros. Claro. Ahora, entonces, ¿cómo pegó el argumento de la desigualdad? Claro, pero es que ahí, digamos, yo creo que el que mejor explica esto es Mises en el libro La mentalidad anticapitalista. Es decir, hay un problema que no se entiende la lógica de cómo funciona el sistema, y ese no entendimiento conlleva a la envidia. Y de la envidia se usa el aparato represivo del Estado para afectar el resultado. Y eso a la postre termina siendo peor, y lo peor de todo, que es inmoral y además es injusto. Entonces, por ejemplo,
lo que no se entiende es que, gracias a Dios y afortunadamente, todos somos desiguales, somos todos distintos. Entonces, cuando vos ponés como principio la igualdad ante la ley de todos, naturalmente el resultado va a ser distinto. Y aquellos que mejor logren satisfacer la necesidad del prójimo, a eso les va a ir mejor, pero es perfecto que le vaya mejor, gracias a Dios que le va mejor, porque eso es lo que hace que el sistema funcione. O sea, supongamos que estamos en una situación de estado estacionario. Por alguna cuestión cambian las preferencias de la gente, algo que digo que es mucho más normal de lo que uno se imagina. Entonces, digamos, las personas van a pasar a consumir determinados bienes y van a dejar de consumir otros. Eso va a generar un cambio en los precios relativos, que va a hacer que aquellos que fueron rechazados o dejados de lado por los consumidores van a la quiebra, y los otros se van a llenar de guita. ¿Por qué? Porque el precio relativo ahora le juega a favor. Entonces lo que está mostrando eso es cómo vos tenés que reasignar los recursos hacia las necesidades de la gente. Entonces cuando vos agarrás y te pones a tocar con la distribución del ingreso, además abortás ese proceso. Y ese proceso, digamos, hace que te vuelvas pobre. Eso, digamos, me parece que hay un ejemplo que puede mostrar a la perfección esto. Supongamos lo siguiente: los hechos estilizados de la teoría del crecimiento dicen que el crecimiento se genera desde el capital humano. Por lo tanto, en ese proceso dinámico, en el fondo lo que genera la desigualdad es la inteligencia de la gente. ¿Hasta ahí vamos? Sí, porque si el proceso productivo está inexorablemente atado al proceso distributivo y, digamos, siendo la fuente más importante del crecimiento el capital humano, o sea, la inteligencia, por lo tanto, digamos, vos tenés, si vos querés, una diferencia a favor, digamos, de los que son más inteligentes, por decirlo de alguna manera. Ahora... O mejor se adaptan, puede ser más pillos también. No, bueno, está bien, por eso, digamos, estoy diciendo que es un ejemplo básico que asocio la inteligencia con mayor productividad, y que eso, digo, lo más en un resultado del mercado, claro, exacto, digo, ese es el supuesto subyacente. Digo, para poder mostrarlo con un ejemplo cómo esto después, la redistribución del ingreso genera un desastre. Ahora, claro, si todos son iguales ante la ley, aquellos que son más inteligentes van a estar mejor y aquellos que son menos inteligentes van a estar peor. Entonces viene un genio y dice, bueno, entonces tenemos que igualar la inteligencia. Entonces la forma, digo, como no pueden hacer más inteligente al menos inteligente, lo que hacen es crear un dispositivo que actúa sobre el cerebro de los inteligentes, de modo tal que cada vez que generan un pensamiento por encima de la media, le produce una descarga eléctrica tremendamente dolorosa, tal que no pueda pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los que están por encima de la media se convierten en la media. Ahora, ¿cuál es el problema? Que bajo esta situación el promedio cae. Entonces vas a tener que volver a crear otro nuevo dispositivo para que bajen más. Fíjate que en términos dinámicos, si vos utilizás esto, la inteligencia termina siendo ¿cuál? La inteligencia del más tonto. La más baja. La más baja. El mejor ejemplo lo tenés en el gobierno, ¿no? O sea, digamos, todos los que estaban por encima de Marcos Peña eran eliminados por Marcos Peña. Entonces el gobierno terminó con la inteligencia de Marcos Peña. Así no fue. Bueno, entonces, fíjate que entonces ahora terminan todos igualmente pobres. Cuando en realidad, si yo te propongo dos equilibrios, un equilibrio de, supongamos, dos personas, dos pobres, otro equilibrio, uno pobre y el otro rico, ese equilibrio es mejor que el anterior. Y ni que hablar si además el pobre está, del segundo equilibrio está 11 veces mejor que los pobres del primer equilibrio. Claro. Es decir, lo que no ponen acá en la cuenta es que Chile, cuando se fue a Allende, tenía un PBI per cápita que era un quinto del de Argentina. Hoy el PBI per cápita de Chile es 70% más grande que el de Argentina. De tener una pobreza del 30%, hoy tiene una pobreza del 9%. Es el país
que tiene la mejor educación de la región, es el país que tiene la mayor movilidad social ascendente, es el país que tiene, sí, la mejor performance en términos de crecimiento económico y de tasa de inflación, es el país que tiene, digamos, la mayor caída en la desigualdad, aun cuando tengo todos los reparos que he mencionado antes respecto. Entonces, el problema es que el sistema capitalista genera y moviliza lo peor del ser humano, que es la envidia en algunos casos. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Si vos estás oprimido bajo el régimen comunista y son todos pobres, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa si vos, fuiste a la facultad, sacaste todos 10 y vos tenías un compañero que era un cuatrero? O sea, y que era un choto. Pero el tipo sucede que le encontró la vuelta y logró servir al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio y se convirtió en millonario. Y claro, vos te vas a sentir el peor de los pelotudos al lado de él. Pero eso, ok, si vos tenés ese es el problema, hay que tener claro la cuestión moral. Eso no te da derecho a creer que vos mereces otra cosa, eso no te da derecho a utilizar el aparato represivo del Estado para robarle el fruto de tu trabajo y apropiártelo vos. Es decir, detrás de la idea de la justicia social, lo que se escuda y se esconde es un proceso de envidia, de odio y de resentimiento, un trato desigual frente a la ley y el robo. Y este sistema pelotudo siempre fue impuesto por la violencia y se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Es decir, la verdad que dentro de las cosas que vi hoy, me dio por las pelotas ver al retrasado mental, basura humana, mierda descomunal llamado Alejandro Berkovich diciendo el neoliberalismo mató a 17 personas en Chile. Hijo de puta, digamos, ¿por qué no habla de todos los que está matando Maduro en Venezuela? Ah, no, eso no, esos son muertos justos. Sí. Claro, porque como ellos ponen el colectivo por encima del individuo, como si tal cosa pudiera existir, que en realidad es un conjunto de hijos de puta cagándole la vida a millones, ¿sí? Al margen de eso, ¿sí? Digo, esos no cuentan, entonces que para él esos están bien muertos. Es decir, los muertos que fueron muertos porque se opusieron al socialismo, esos están bien. Claro. Es decir, nada dicen de los 150 millones de seres humanos que mataron por esa idea estúpida. Nada dicen del fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Es decir, todos pobres. Ah, no, pero pobre Castro. O sea, el hijo de Castro es hipermultimillonario. La hija de Chávez es hipermultimillonaria. Che, hay algo que, digamos, cuando calculan ese índice, digamos, el raulciano, che, ¿se olvidaron de poner la cuenta de esos hijos de puta? Bueno, aquí esta explicación que vos das y tal vez tiene que ver con el éxito de tu trabajo, que lo que importa es la batalla cultural. Lo que me parece que se perdió o estamos para atrás en muchos países es en la batalla cultural, que las sociedades que aceptan estos sistemas en lo ideológico no se dan cuenta. Fíjate que en Estados Unidos nos rompen todo por ser los menos ricos, querer tener lo que tienen los ricos, ¿no? Y aparte, digamos, rompieron el metro, ¿quién se perjudica? Claro. Ahora, Javi, te puedo hacer una pregunta y como para invitar a la reflexión. ¿No está el capitalismo generando, si querés, algo que le sale el tiro por la culata en cuanto a la inmediatez? Pues a ver, yo quiero... No, ¿me entendés lo que te digo? Sí, lo entendí perfecto, pero quiero ir sobre el punto, digamos, anterior y después me parece que podemos ir al punto que preguntás vos, Gustavo. El punto, digo, de la batalla cultural. Estos tipos, en términos de batalla cultural, Gramsci fue un genio. Claro. A ver, el sistema donde se lo aplicó fracasó. En todos los lugares generó pobres. O sea que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, como dije antes. Además mató a 150 millones de seres humanos. El muro se cayó y aplastó a los zurdos. Y sin embargo, la gente compra esas ideas. Es decir, evidentemente, Gramsci entendió todo. Claro. Digo,
un sistema tan horroroso, tan espantoso, es preferido por la gente. Pero y ahí, entonces yo creo que puedo contestar la pregunta que hace Gustavo. Está en la lógica natural del liberalismo al defender la igualdad ante la ley y reconocer que somos todos distintos, que los resultados van a ser distintos. Es más, si vos a eso le agregás que existe incertidumbre, hasta digo, más distintos. Es todavía más distintos y digamos hasta según para quién, por ejemplo el caso que mencioné yo del tipo que tiene todo 10 y el cuatrero, ¿sí? Y hasta le puede parecer indignante. Pero básicamente eso sucede porque no entendemos la lógica bajo la cual funciona el sistema económico. Es decir, es lo que decía Hayek, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Es decir, el que entiende cómo funciona el sistema, no le tiene por qué... A ver, yo lo voy a poner en estos términos, y a ustedes les consta. Con Diego Giacomini nosotros, digamos, sistemáticamente le pegamos a todo. De hecho, nosotros mencionamos que no somos ninguno genio, lo planteamos en los libros y explicamos la metodología. O sea, digamos, en Mises, Hayek, Rothbard, Friedman, sí, Lucas, Sargent, Wallace. ¿Sí? Está escrito, digamos. Okay, bien. Claro, exacto. Nosotros no inventamos nada, solamente lo aplicamos. Ahora, si ustedes se fijan, en términos de guita, nosotros respecto a los popes somos dos secos. Claro. Pero claro, nosotros jamás vamos a estar dispuestos a transar para llegar a transar para llegar y a romper las ideas. Porque exactamente. No sentís envidia porque intelectualmente entendés lo que pasa. Exactamente. Entonces el otro le está vendiendo un producto que yo no le vendo, que es la satisfacción y la comodidad. Mira, yo es más, voy a mostrar algo por qué un empresario puede preferir contratar a los econochantas pifiadores seriales y no a Giacomini, a Mariano Fernández y a mí. Es muy simple. Cuando nosotros vamos y te damos una charla, como te planteamos todo el desastre que se viene, vos te sentís para el carajo. Sí. Es decir, y vos vivís en un eterno sufrimiento hasta el día que llega el quilombo. En cambio, el que tranza, bueno, le dice lo que quiere escuchar, va todo bien. Ay, bueno, ¿cuándo sufrís? Y cuando le pifiaste, cuando estalló el quilombo. Claro. Y por lo general no chequean track records. Entonces, exacto. Ahí tienen una enorme ventaja. Claro. Entonces, si a eso le sumás que además los economistas son ignorantes, a ver, ¿qué puedes pretender? Bueno, de la izquierda no puede pretender nada, porque ya, digamos, tiene ya con un problema de la teoría del valor que tiene y que además no puede aceptar el progreso tecnológico, que no puede explicar, digamos, cómo puede ser que, digamos, las tasas de retorno sean distintas, digamos, con distinta composición de capital trabajo. Bueno, ya digo, están, digamos, es la paliza que les dio Von Bauer. Listo, ya está. No pueden contestar nada, están fuera de... Ahora, pero fíjate esto, Gustavo, vos sos economista. Fíjate, decime cuántos cursos de microeconomía llegan a tratar el problema del mercado de los factores. Te diría poquitos. Ninguno. Sí. Ninguno. ¿Cuántos cursos llegan a un buen análisis de equilibrio general? Ninguno. No, la última clase, cero. Por eso, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en realidad ya tenés un problema de mala formación donde los economistas este tipo de cosas no la estudian y después van y las estudian en macroeconomía con todas las herramientas keynesianas pedorras. ¿Y cuál se resulta? ¡Una porquería! Ni hablar de que todos los autores que mencionás vos y mencionás tu libro son todos, como decís vos, el 9 de Holanda, el 4 de Bélgica. Bueno, por eso me parece fabuloso el curso que está dando Diego en la UBA. A ver, el señor Andrés López, que mediante una mentira le sacó y le robó el curso de dinero, crédito y bancos para dárselo a mi difunto amigo, que en paz descanse, Javier Fickman,
Lo que no sabía que es que mientras que se lo ofrecía a Fickman y a Diego le decía que se lo sacaba porque sobraban cursos, y a Javier se lo daba porque le decía que faltaban cursos. Lo que no sabía Andrés López es que yo era amigo de Javier Fickman. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que le exigí? Yo le dije a Javier, sí, te acompaño. Sí, solo sí, mi nombre aparece, o sea, tengo el nombramiento y aparece mi nombre en el curso. Adivinen qué pasó. No Se perdieron mis papeles. Andrés López perdió mis papeles. Y no te ubica. No te ubica. Claro, perdió mis papeles. Pero, digo, al margen de que como un director de carrera puede decir la barbaridad que dijo en Twitter diciendo que de todas las tribus de economistas que andan dando vueltas por las redes, él odiaba directamente a los libertarios. Pero entonces, ¿qué hizo? Le sacó el curso de dinero a Diego, sí, y en el medio pasaron bastantes cosas muy complejas, muy feas, que no vienen al caso, y le hizo una suerte de downgrade mandándolo a dar macroeconomía para contadores y licenciados en administración. Y Diego dijo, pero es mejor, porque en el fondo en dinero crítico banco, ¿cuántos alumnos puede tener? Como mucho, 40. Acá tenés 300. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Sabes qué hizo? Le armó un curso de base austríaca con tendencias anarcocapitalistas. ¿Sabes cuál es la mejor parte de todo? Cuando les recomienda la bibliografía. Cuando le recomienda a Garrison, cuando le recomienda a Hayek, cuando le recomienda a Rothbard, cuando le recomienda a Mises. ¿Sabes qué le pasa a los chicos? Van a la biblioteca y no encuentran los libros. Claro, obvio. Aparte, qué loco que todo esto en nombre de la universidad. Es el contrasentido más grande. O sea, no podés sacar ninguna idea en nombre de una universidad. Sacar en nombre de cualquier cosa. Pero no. Exactamente. O sea, te vas de patada con la palabra. Bueno, es más, tampoco deberían perseguirte por pensar distinto. Pero por supuesto, menos en una universidad que es el universo, ¿no? O armarte camas. Javier, no quiero dejar pasar ese comentario que hicimos al inicio de hacer una suerte de proyecto de cómo se sale de esto, aunque sea en grandes líneas, pudiésemos comentar, ¿no? ¿Qué habría que tocar? Como vos decías en la obra de teatro, bueno, viste todo lo que se hizo en los últimos 80 años, bueno, todo al revés. Todo al revés, o nada de eso. Pero si podés tomar 3, 4, 5 variables y decir, aquí habría que hacer esto, para que también uno se sienta que hay una salida, ¿no? Sí, hay salida, claro. Salida. ¿Cuál sería? Al margen de Seiza. Exacto. A ver, el tema es el siguiente. Lo que nosotros estamos proponiendo con Giacomini, que está en el libro Libertad, 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 son dos pilares. Uno es una reforma del Estado y otro es una reforma monetaria. La reforma del Estado tiene que implicar que el Estado se achique. ¿Por qué? Porque cuando vos achicás el Estado, le estás devolviendo a los individuos su ingreso. Le estás devolviendo los incentivos a producir, le estás dando las bases para que puedan, no solo retomar libertades, sino que además se mejora la asignación de recursos, porque el gasto público reasigna como se le da la gana a un tipo en la poltrona, sino que además les empezás a generar, más fondos que les permiten reinvertir, y eso genera un proceso de crecimiento. Ese es el proceso. Entonces vos achicás el Estado, bajás la presión fiscal, eso le devuelve los recursos al sector privado y el sector privado lo capitaliza y crece. Es decir, porque de alguna manera eso lo capitaliza. Es decir, porque reinvierte el empresario o porque ahorra y eso, se transforma en la inversión en otro lado, o porque lo consume y reasigna los recursos hacia otro lugar. Correcto. Y eso le va a generar ganancias a ese sector que va a hacer que pueda capitalizar, o si no van a ir para otro lado. Además van a tener incentivos a mejorar. ¿Por qué? Porque si lo hace otro, si no, van a la quiebra. Entonces, esa es la lógica básica. Por lo tanto, en cuanto vos le vas sacando presión fiscal al sector privado, el sector privado empieza a crecer. Que ese es un ejemplo, Estados Unidos.
¿Querés un ejemplo? Irlanda. ¿Querés otro ejemplo? Lo que están haciendo los países de Europa porque ya ven que no crecen, porque esta presión fiscal no los deja crecer. No dio para más, claro. Ese es el punto. Por eso Europa tiene la presión fiscal más alta del mundo y por eso es la región que menos crece. Claro. Ya como Trump le bajó los impuestos a las empresas, digamos, Estados Unidos muestra la tasa de crecimiento más importante de los últimos 120 años. Claro. O sea, entonces lo que nosotros, eso por un lado, y por y eso nosotros lo plasmamos con una reforma donde hay que bajar el gasto público en términos consolidados 15 puntos del PBI, que en los primeros 2 años sería eliminar los subsidios económicos de Cuajo, la obra pública de Cuajo y las transferencias discrecionales, tanto de nación a provincia como de provincia a municipio. Esos son 10 puntos del PBI. Y después los otros 5 puntos restantes serían la reforma del sistema previsional, que aportarían 3,5 puntos del PBI, donde básicamente es sacar la fórmula, cosa que hicieron, pero en lugar de usarla para financiar a la provincia de Buenos Aires, usarla para recapitalizar el sistema, extender la edad jubilatoria y bajar el nivel del beneficio. Lamentablemente es así, si no, no da. Y por otro lado, en la medida que la economía empieza a crecer, ¿por qué? Porque a partir de hacer esta baja del gasto público se puede bajar los impuestos en 2 tandas, 5 y 5, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, se tendría que permitir hacer el ajuste por inflación en las empresas para que no paguen, ¿sí?, impuestos sobre ganancias ficticias. Habría que eliminar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias reinvertidas. Habría que eliminar los impuestos al trabajo, ¿sí? Habría que eliminar, por ejemplo, bienes personales, ganancia mínima presunta, ingresos brutos, retenciones, ¿sí? Es más, y después tenés para también bajar, habría que bajar el IVA y habría que, sacar sellos también. Bueno, con todo eso podés juntar 10 puntos del PBI sin problema. Entonces, en la medida que la economía empieza a crecer, vos haces un programa de retiro voluntario y podés empezar a sacar empleados del sector público que se van con plata a trabajar al sector privado. Claro. Nosotros hicimos esa simulación en un modelo que se llama Jones-Manuel y que desde mi punto de vista es el mejor modelo para describir los procesos de crecimiento, y Argentina generaría tasa de crecimiento per cápita del orden del 9% o más, y eso permitiría que en el lapso de 35 años, con Estados Unidos creciendo al 3%, lo alcanzaríamos. 35 años no es nada, son 8 mundiales. Claro. Es nada. Vuelan 35 años. Sí. Aparte, ¿me permitís una pregunta, Javo? Sí, claro, obvio. Los resultados no están al final de esto. Yo me imagino que si mañana bajás los impuestos, mañana no, pero bajás el gasto, haces toda esta reforma, empezás a bajar impuestos, ya lo que vos decís, que baja el haber jubilatorio, te aumenta en términos reales porque la productividad te empieza a explotar. Exactamente. ¿O no? Y empezás a ver, el miedo que me da una propuesta de esta es que ante el éxito de los primeros 4, 5, 7 años, la política pare. Se duerman, claro. Se duerman. Claro. Porque esto no te llega al año 35. No, ¿y sabés lo que va a pasar cuando haces un proceso que genera fuerte crecimiento? Con liberalismo, y aparecen los envidiosos de mierda a hablar de la distribución del ingreso, donde pareciera que estaban más contentos, cagados de hambre, porque el zurdo tiene este problema, que porque el zurdo es una basura, porque el tipo prefiere perder la libertad antes que tener que quedar en evidencia como el sorete que es frente al exitoso. Por eso, esta basura de la justicia social, que no es ni más ni menos que el disfraz de gente envidiosa y resentida. O sea, a ver, lo que está padeciendo Chile, Axel Kaiser lo dijo genial en un tuit. La gente está reclamando para tener peronismo, para convertirnos en Argentina. Qué horror. Claro. Hoy escuchaba... Abandonar un modelo exitoso para ir a uno que evidentemente fracasó. Sí, pero es que la envidia es más fuerte. Y nos cargaban con eso. Es increíble lo que pasa en Chile. Realmente es muy impresionante. Pero yo creo que mucha gente ni siquiera...
Porque ¿qué es lo que pasa? Si vos estás formado en el socialismo, que es lo que hace la educación, claramente no entendés lo que pasa. Entonces quizás hay gente, ¿sí?, que no se da cuenta que está abogando por unos valores de mierda, simplemente, que pueden ser además excelentes personas, pero que como no entienden de economía y como lo que les llega a la visión de la economía es una visión absolutamente distorsionada, que no, describe cómo es esto, quizás siendo hasta bien intencionada, termina siendo funcional, porque le parece dolorosa la desigualdad. Bueno, poné la tuya. Es decir, yo lo veo, por ejemplo, al pelotudo de Nito Artaza muy preocupado por los temas de desigualdad, pero él se fijó en dónde está en la distribución del ingreso. ¿Por qué no pone la de él para hacer caridad? No, es caridad a punta de pistola contra los otros. O sea, caridad con la ajena. Es como decía Rothbard, ahí le sorprenderá, digamos, lo generosa que puede ser la gente cuando tiene que hacer caridad con el bolsillo ajeno. Bueno, hizo caridad en su momento cuando estaba en el Congreso, la nombró a la novia, que era bailarina, la nombró de asesora, ¿viste? O sea, claro. Ella a su manera ha tratado de beneficiar a los pobres. nuestra manera. Claro, sí, con la nuestra. Con la nuestra. Porque porque estaba en la planta de asesores, con lo cual, o sea, le garpaba con la nuestra. Exactamente. Bueno, entonces, serían esas medidas. Y eso... Eso es lo fiscal. Y en lo monetario... Lo que haríamos es eliminar el Banco Central para eliminar de cuajo la inflación, porque la inflación lo que hace es, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido de la comunicación. Ajá. Entonces la inflación lo que hace es hacer que el sistema económico funcione mal, hace que, digamos, las decisiones sean incorrectas. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que hay un estudio del Banco Mundial que dice que cada vez que la inflación pasa el 20%, perdés 1.58 de crecimiento. Eso vos lo pones desde el año 1935 en adelante, hoy tendremos el mismo PIB per cápita que Estados Unidos. Digamos. Cabo, y esto pegó, el artículo de esta semana, de Haciaín creo que se llama, pegándole a Giacomini por el tema del Banco Central, es que les dolió, me encantó, yo lo disfruté pero profundamente. Sí, pero sí, eso... Un rosario burdese, pero no importa. Pero además la cantidad, pero aparte es interesante el artículo, porque tiene muchas falacias ad hominem, ¿sí? Y no solo que tiene falacias ad hominem, nunca rebate el argumento y lo que propone, digamos, o sea, no tiene ningún sentido. Porque aparte me parece que lo más interesante del argumento que tenemos con Giacomini es que es de índole moral. Claro. Es decir, la inflación, sí, además que es un impuesto no legislado, con el cual no taxation without representation se lo pasan por el culo. Pero bueno, también se subieron 32% la dieta, ¿no? Claro. Habría que ver si la gente estaba de acuerdo con eso. Yo creo que no, pero bueno. Entonces la pregunta es, Haciaín, ¿vos estás a favor de un falsificador, de un tipo que estafa? Porque en el fondo ese es el ejemplo de las monedas de oro, o sea, el tipo que consigue un físico que hace pasar el plástico por oro. Y bueno, entonces lo primero que va a pasar con la oferta de oro es que caiga el precio del oro. Entonces todos los precios expresados en unidades áureas suben. Eso es inflación y eso es una estafa. Están perjudicando a los que laburan y están favoreciendo al estafador que metió el plástico en función, digamos, como oro. Entonces la pregunta es, Haciaín, ¿vos estás a favor del robo, de la estafa? No, claro. Al margen de todos los problemas que están subyacentes. Por eso yo creo que la discusión, y esto, digamos, una de las personas que a mí me lo hizo ver fue Eduardo Martí y la otra persona, digamos, Gustavo, que está ahí. Los argumentos por el capitalismo no solo deben ser desde lo productivo. El argumento fundamental debe ser de índole moral. Sí, sin duda. Por eso, si ustedes se fijan, cuando yo hago el descargo contra el pelotudo infradotado mental de Artaza, en Intratable, digo, mis argumentos tienen 3 dimensiones. Tiene una dimensión teórica, tiene una dimensión empírica, y por último, y no por eso menos importante, sino todo lo contrario, tiene un argumento de índole moral. Es decir, hay un argumento de índole moral. Yo creo que esa bandera es esencial en la batalla cultural.
Porque aparte Exacto. es la primera que te hace ruido, ¿viste? A las personas que no tienen estas ideas de pronto y son personas comunes, que no tienen ningún tipo de ideología o no hayan sembrado nada, lo primero que les hace es ruido, ¿viste? ¿Qué es este tipo controlándome un precio? ¿Dónde salió el payaso este? Y después ves si le conviene o no le conviene, bueno, después se distorsionará, pero el ruido es lo que te pega en la ética, y eso me parece un argumento para nosotros fuertísimo. No, lo que pasa es que la ética también, las banderas de la ética se las llevó el socialismo. Se las apropiaron ellos. Claro, se las apropiaron, porque ellos se apropiaron la moral. Claro. Entonces, y además hay algo muy interesante que dice Armando Rivas siempre, dice que el público mide al socialismo por sus objetivos y a nosotros por los resultados. Y a nosotros por los resultados. ¿Entendés? Entonces, por los objetivos, la justicia, que nadie sea pobre, son que todo el mundo buenos. vive. Claro, son buenísimos. Entonces se sacan 10 Bueno, pero lo que felicitados. uno tiene que mostrar es que nosotros también tenemos los mismos valores. Claro. Obvio. Exacto. Digo, y que en realidad los nuestros son genuinos y los de ellos son ficticios, porque cuando se quieren poner a la práctica terminan en sistemas totalitarios. Exacto. Además son con el dinero ajeno, ¿no? Que es bastante... Y bueno, sí, es la parte del ética se les va al demonio. Eso es central, eso es Claro, básico. ¿Qué es claro. con la guita de otro de Claro. una? Claro. O sea, está fuera de discusión. Pero me parece que nosotros, la batalla cultural debe ser impulsada desde lo moral. Yo, si les interesa, les cuento cómo me aparece este quilombo en la cabeza a mí. A ver. Yo en un tramo de mi vida profesional viajaba mucho con Ricardo López Murphy. Uh-huh. En esos viajes, él en ese momento estaba Piñera también como presidente de Chile, en su primer presidencia. Uh-huh. Y es interesante porque bajo ese contexto, Ricardo es amigo del que era el ministro de Economía en esa primer presidencia. Entonces, lo que le mostraba era todos los indicadores, y Ricardo decía, yo no puedo entender que vayan a perder las elecciones teniendo todos estos indicadores. Uh-huh. Y lo que le decía este hombre, que también estudió en Chicago, le decía, es que perdimos la batalla cultural. ¿Hablas de Hernán Vigi? No. ¿O de la roulette? La roulette. Creo que es la roulette. Uh-huh. Entonces decía, nosotros perdimos la batalla cultural, y de hecho pierden las elecciones. Uh-huh. Bachelet hace un gobierno desastroso, uh-huh, que deja muy atado de pies y manos al gobierno de Piñera, y sin embargo ahora se lo quieren llevar puesto. Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Porque estuviste perdiendo la batalla cultural. Sí. Es decir, fíjate que lo que decía, ponerle un analista, decía, bueno, Chile lleva, no sé, 29 años de democracia, ¿no? Después de Pinochet. Uh-huh. Solo 5 gobernó la centroderecha. Si no, gobernó siempre la izquierda, la concertación. Uh-huh. Pero claro, entonces mientras que mantuvieron el modelo económico exitoso impulsado por los Chicago Boys, pudrieron la cuestión cultural. Claro. Y hoy lo ves. Entonces, un modelo que genera unos resultados impresionantes, hoy te encontrás que tiene manifestaciones enormes. ¿Por qué? Porque cuando vos ves el resultado, en lugar de decir, no, la culpa es mía, yo fallé, no, te da una excusa para echarle la culpa a otro. Por eso, digamos, le funciona también el socialismo. Por eso, digamos, es tan clave, digamos, trabajar sobre los valores. Entonces la pregunta es, cuando yo le digo a Anito, ¿vos estás a favor del robo? Claro, no, nadie. Y él desconecta totalmente el problema de la desigualdad con el robo. Uh-huh. Es decir, vos estás proponiendo robarle a la gente. Uh-huh. Y todo el mundo que dice, salvo Doman. No, bueno, claro, no, bueno, pero ¿cómo le va a decir eso? No, es que justamente lo que está proponiendo es robarle al que le va bien para dárselo a quien se le canta el culo a él. Exacto. Que en este caso podría ser su profesora de gimnasia. Exacto, Upa. Ahí está, ese es el tema. Es que nada redime más que echarle la culpa a otro.
Exactamente. Nada redime más, y esa es la salida que te da el socialismo. Claro. La culpa es de otro, porque emana de un hijo de puta como Marx, que nunca en su vida laburó, que vivió toda su vida digamos, primero vivió del padre, después vivió de su mujer, además le hizo un hijo a la empleada doméstica, digo, el campeón de la lucha de clases. Hago menos quincena que yo, el hijo de puta. Claro. ¿Me comprendés? O sea, después vivió de Engel, ¿sí? Otro. Es más, digamos, entonces, y el tipo habla del proletariado y la conciencia de clase, y si él nunca en su vida laburó. Claro. Igual que todo el surrerío. O sea, no sé a qué le tienen más asco, si al laburo o al agua. Ah, qué competencia, qué difícil, ¿eh? No sabría responderte eso. Sí, eso da para otra... Para otra charla. Exacto. Te lo tomo como definición, es buenísima. Che, Javier, se está terminando el tiempo. Y digo, una palabra respecto de otro cercenamiento, porque nosotros nos vamos acostumbrando, ¿no? Es el sapo en el agua y que la van calentando, ¿no? Sí. Esto de la veda, ¿no te parece que hay que...? No, me parece una pelotudez. Exacto. Hoy con las redes sociales... Bueno, pero también O sea, está legislado, están los políticos con sus trolls tuiteando, por decir algo. Está legislado, igual que las redes tienen que tener limitaciones a las publicaciones con fines electorales. Acá está en la ley, enunciado en la ley, guarda. Pero bueno. O sea que tampoco podemos tuitear. Exacto. Además, es tomar a la persona como un imbécil, ¿no? Que ahora, si vos decís, yo voy a votar a fulano porque me gusta, va a salir como un autómata el domingo, va a agarrar el documento y se va a ir a votar porque vos lo dijiste. Sí, claro, por eso, porque no creen en el ser humano, creen que somos idiotas. Somos todos idiotas, los únicos vivos son los que tienen un carné de algo, ¿no? Y de ahí la importancia que le da la zurda a los medios. Sí. Como si influyeran en algo. Exacto. Qué tremendo. Sí, pero fíjate que, digamos, tienen razón, digamos, en el fondo, una idea tan espantosa, sin embargo, tiene tantos adeptos. Sí. Y se lo explican más fácil. Porque están los que abrazan directamente la causa, que gracias a Dios no son más que el 5%, es decir, que la gente no es tan pelotuda. O sea, hay algo que le hace mucho más ruido que el liberalismo, ¿sí? Pero el problema es que están todos los políticamente correctos, que son todos zurdos sin saberlo. Sí. Es decir, es el mismo que dice que Macri es neoliberal. Digo, al margen de la pelotudez que significa decir neoliberal, pero digo, al margen de eso, término además rotulado por un marxista, o sea, con lo cual era obvio que no podía salir algo bien de ahí. Pero al margen de eso, es decir, con eso de la corrección política, lo único que hacen es acallar la voz del que piensa distinto en contra del sistema, cuando el sistema es defender la religión del Estado. Así es. Bueno, es que es muy fuerte. Ahí se unen todos. Ahí hay un incentivo de toda la casta política, empresaria, sindical, de unir sus fuerzas contra cualquier idea que, bueno, haga tambalear, ¿no?, sus privilegios. Bueno, por eso, digamos, los empresarios, los políticos y los sindicalistas odian al liberalismo. Exactamente, obvio, ese es el punto. Por eso volvemos al punto de inicio, la mentalidad anticapitalista de Mises. Exacto, exactamente. Bueno, así que el domingo tendremos novedades y estaremos posiblemente en otro país el viernes que viene cuando nos volvamos a encontrar, ¿no es cierto? Ponele, si estamos todavía. Bueno, Javier, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un honor hablar con ustedes, amigos queridos. Abrazo. Felicidades, Cabo. Nos despedimos. Sí, estamos, ¿no? Estamos hasta el viernes que viene. Dale.